Bueno, el día de hoy nos encontramos con los estudiantes de quinto A que nos van a hacer una pequeña representación y explicación de cómo fue todo nuestro proceso de independencia de nuestro lindo y hermoso país. Inicia nuestro grupo 1. Hola, hoy compañeros les voy a hablar sobre la independencia de nuestra gran Colombia. Si no fuera por esto duró un larguero, si no fuera por este hecho ser importante, no bien compañeros que en 1819 no ganamos la batalla, así de simple. El, el acta de grito de independencia anunció el 20 de julio que estábamos declarando fidelidad al rey. Napoleón despojó al rey de España y con ayuda de sus tropas lo despojaron de sus ropas. La primera ciudad sin gobernar fue Cartagena al año siguiente. Se declaró difícil de regir por españoles que querían mentir. Después de que los españoles se quitaran a esos franceses de encima, mandaron en 1815 a Pablo Morillo con su ejército fuertecillo para recuperar lo que creían que tenían. El 7 de agosto de 1819 salimos victoriosos con nuestra campaña libertadora. Estábamos tan felices como para no poner caras tristes. Esa fue la independencia solo del centro del país. Las otras regiones se liberarían del rey hasta los tiempos de 1823, cuando el almirante Padilla logró la independencia de Venezuela y el Caribe. Y así la mayoría del país ya estaba muy feliz. La batalla fue patriotas y realistas, para ponerlos en texto. Los realistas por alguna razón eran fieles al rey, y los patriotas nosotros eran los que buscábamos nuestra independencia de nuestra gran Colombia. Negros e indios esclavizados luchaban por su independencia. Por culpa de Don Llorente lucharon hasta obtenerla. Valora el ser libre y autosuficiente. Pasto, Bogotá y La Guajira, a 200 años de ser independiente, la inmensa población colombiana no valora el ser libre y autosuficiente. Listo, chicos, felicitaciones. Aquí nos dieron un pequeño resumen a través de coplas y de frases cortas donde nos dijeron cómo había sido nuestro proceso de independencia, que como bien lo vimos, nosotros tuvimos un largo periodo para poder lograr nuestra independencia, que inició más o menos en 1810 y terminó o finalizó en 1819 con la batalla de Boyacá. Entonces, ahora nuestros queridos estudiantes nos van a hablar sobre la Gran Colombia y todo este proceso que tuvo en su época. Bueno, profe, pues hoy les vengo a hablar de una historia de Latinoamérica, la Gran Colombia. La Gran Colombia fue la extensa república que se formó tras las independencias de los territorios del Virreinato de la Nueva Granada, la Real Audiencia de Quito y la Capitanía General de Venezuela, lo que hoy en día serían los territorios de Colombia, Panamá, Ecuador y Venezuela. Y esta república existió de 1819 a 1831, poco más de una década de la que la identidad y la división política de las nuevas naciones latinoamericanas se estaba conformando tras el periodo colonial. Pero ¿cómo fue su organización y por qué duró tan poco tiempo? Pues bueno, esta es su historia. Allá en la Gran Granada también habían batallas y en 1810 empezó la independencia de algunos pueblos, ciudades y municipios. Yo estaba muy contento y mi pueblo también. Después ya se habían independizado de algunos lugares que se llamó la Reconquista. ¡Oh no! Los españoles vinieron. La batalla de Boyacá se realizó el 7 de agosto de 1819.
Esta batalla la ganaron las fuerzas libertadoras. Una persona muy importante de esa batalla es Simón Bolívar. Fue un político general de Venezuela, nacido en Caracas de una familia sabia y noble. Cuando llegó Simón Bolívar a liberar a Colombia de la corona española, por eso él fue muy reconocido, porque él fue el que liberó Colombia de la corona española. Por lo que su intervención fue decisiva en los actuales lugares de Venezuela, Colombia, Panamá, Ecuador y Bolivia, la cual se llama en conmemoración a Simón Bolívar. Tras el triunfo de Boyacá, las fuerzas independentistas ocuparon Bogotá y Bolívar llamó al Congreso de Angostura. En este momento fue donde se llegó a decir realmente la Gran Colombia. Y Bolívar fue nombrado presidente y Francisco de Paula Santander vicepresidente. En 1821 se realizó el Congreso de Cúcuta, donde se firmó el contrato de la República de Colombia. Bolívar tomó el nombre de Colombia de las ideas de Francisco de Miranda, quien imaginó una gran nación de todos los territorios de las colonias españolas de América. La Gran Colombia iba en serio, y luego Panamá se unió voluntariamente cuando los españoles fueron derrotados en cuyos lugares en 1821. Luego los ejércitos de Bolívar derrotaron a la corona en Guayaquil y Quito, y el federalismo seguía en algunas provincias. Según lo que yo recuerdo, Bolívar tenía la idea de unificar las regiones de Latinoamérica. Los dirigentes deberían manejar el poder de manera vitalicia, pasando el poder de unos a otros, heredándolo como gobiernos ingleses. En julio de 1828, Bolívar suspendió la Constitución para proclamarse como dirigente único, como una dictadura. Le envió la Constitución vitalicia a Santander, quien no estuvo de acuerdo. Esto terminó distanciándolos definitivamente. El Congreso colombiano tampoco estuvo de acuerdo, y el 25 de septiembre de 1820 se preparó un golpe de Estado para derrocar a Bolívar. Se atacó el Palacio de San Carlos, donde se encontraba la presidencia, pero este pudo escapar gracias a Manuelita Sáenz. Después de esto, se condenó a muerte a los golpistas y Santander fue desterrado. Pero no se comprobó que hizo parte del golpe de Estado en 1830. La rebelión de Páez decretó la separación de Venezuela de la República de Colombia. Ecuador también hizo lo mismo. Ese mismo año Bolívar enfermó y falleció en la ciudad de Santa Marta. Se disolvió la Gran Colombia y se fundaron las repúblicas de Ecuador, Venezuela y la Nueva Granada. Décadas después, la Nueva Granada volvió a llamarse Colombia como la conocemos actualmente. Esta es la razón por la que Colombia, Ecuador y Venezuela tienen banderas parecidas. Panamá se mantuvo como un departamento de Colombia, aunque era autónomo, y se separó definitivamente en 1903. Gracias. Gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por contarnos la historia de la Gran Colombia de esta forma y con esos atuendos tan representativos. Ahora vamos con la historia del centralismo, federalismo y patria boba, que también nos lo van a explicar nuestros queridos estudiantes. Así que adelante, chicos. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. La patria boba fue un periodo histórico entre los años de 1810 y 1816. Que inició con el grito de independencia de Santa Fe y terminó con la Reconquista Española. En ese momento el país se dividió en dos, los federalistas y los centralistas. Yo soy Antonio Nariño, líder del centralismo. Yo quiero que exista un solo gobierno y quiero que haya un solo ejército. Y yo soy Camilo Torres, líder del federalismo y no estoy de acuerdo con el centralismo. Yo quiero que cada provincia tenga su propio gobierno y que sean independientes. Y más estando en guerra interna. Los españoles aprovecharon para reconquistar a Colombia. El rey de España mandó a Pablo Murillo a reconquistar a Colombia. Vayan y fusilen a los patriotas e incluyan al líder de los federalistas, Camilo Torres. ¿Por qué se le dio el nombre de patria boba?
Se le dio el nombre de Patria Boba porque Antonio Nariño lo escribió en un periódico. Gracias. Al terminar con la Patria Boba, empezó el régimen del terror. Gracias. Ay, no, chicos, gracias a ustedes por esa extraordinaria presentación. Por último, nuestros estudiantes nos van a hablar sobre la regeneración. Entonces, adelante, chicos. La regeneración en Colombia. Un movimiento político que unió a los liberales independientes, respaldaron al presidente Rafael Núñez y a los conservadores orientados por el humanista Miguel Antonio Cara. El objetivo era la restauración política y económica del país, restableciendo la paz y la fortaleza del poder del Estado. Una causa fue la guerra civil. Buenos días, compañeros. Hoy les voy a hablar de las guerras civiles. Las guerras civiles afectaron fuertemente la época de la regeneración. Las más importantes fueron: en 1840 tuvo lugar la Guerra de los Supremos. En 1851 estuvo la guerra contra las reformas liberales. En 1854 fue la guerra contra la dictadura de José María Melo. De 1860 a 1861 fue contra el gobierno de Mariano Ospina. Y en 1876 contra el anticlericalismo de los radicales. Aquí tengo una representación del ejército colombiano. Un soldado, un muñeco. En 1876, el liberalismo estaba dividido en dos grupos: los radicales, que deseaban que se mantuviera la Constitución de Río Negro, y los moderados, que definían un cambio hacia el centralismo. La Constitución de 1863 aplicó de manera extrema en los principios liberales. Proclamó un Estado laico, lo cual no fue bien recibido en un país con amplia mayoría católica. Constitución de 1886. Fue aprobado por el Consejo Nacional de Gratarios de 1886. Algunas de las características más importantes fueron: convirtió a la nación en una república unitaria, dividió el poder en tres formas: ejecutivas, legislativas y judiciales, creación de los departamentos y supresión de los estados, centralización política y descentralización administrativa. Muy bien, chicos, estuvo excelente la presentación.